Bueno, el primero, agradecerte que hayas venido a este encuentro de la Cátedra Libre de Danza y Teoría de las Prácticas Corporales. Obviamente, es una... digamos, nos sentíamos obligados a invitarte por todo lo que has hecho por la teoría de las prácticas corporales, obviamente, y un poco la idea de la Cátedra Libre inicialmente era vincular la danza con esa teoría que vos fundaste y seguís trabajando. Y de los encuentros anteriores y de algunas discusiones nos surgieron algunas preguntas que nos gustaría intercambiar para ver qué estás pensando, qué problemas estás viendo, y un poco también para orientar a la cátedra, digamos, en el sentido de por dónde ir, seguir buscando, seguir investigando, seguir trabajando. Bueno, yo formulé algunas preguntas que por supuesto pueden ser estas u otras, lo formulamos con Carolina, y de estas preguntas se pueden desprender otras que seguramente tendrán o podrán surgir entre nosotros o con Agustín o con Carlos. La primera es un poco para mí fundante, pero puede no ser este orden, ¿no? Pero yo planteaba ahí que si toda práctica humana se hace con el cuerpo, ¿qué distinguiría el concepto de prácticas corporales, ¿no? O ¿qué sería lo corporal del deporte, la danza, la gimnasia, el juego, la vida en la naturaleza, que no es un nombre más lindo, y el teatro? Bueno, eso, esa pregunta. Bueno, no, en principio el agradecido soy yo por la invitación y bueno, porque siempre es interesante que a uno lo inviten a hablar de algo que le interesa y en lo que trabaja, entonces, y bueno, que le den la oportunidad de decirlo, ¿no? Por otro lado. Sí, yo diría que sí, que estoy de acuerdo en que esa es una pregunta fundante. En un artículo último que yo presenté en un coloquio organizado por Romar Rodríguez en Montevideo, un poco empiezo con la confesión de que el concepto de prácticas corporales inicialmente yo lo tomé de Parlevá en el año 1994 en una estancia que hice con él de estudio, y que inmediatamente nos dimos cuenta de la insuficiencia si uno lo toma en ese sentido que vos acabás de enunciar y que es el sentido en que lo toma Parlevá. Es decir, si las prácticas corporales son aquellas que se hacen con el cuerpo, no hay modo de diferenciar absolutamente ninguna práctica de ninguna otra, porque en realidad todas se hacen con el cuerpo. Entonces, bueno, el procedimiento que nosotros fuimos haciendo más o menos rápidamente, pero haciéndolo más sólido con el tiempo, fue un movimiento de inversión. En lugar de trabajar las prácticas corporales con la idea de aquellas que se hacen con el cuerpo, es decir, en lugar de poner al sujeto que hace una práctica delante, pusimos a las prácticas haciendo sujetos y cuerpo por delante. Entonces, cuando en lugar de definirlas como las que se hacen con el cuerpo, las que los sujetos hacen con el cuerpo, uno define las prácticas corporales como aquellas que toman por objeto al cuerpo, es decir, que la práctica es lo que hace, no el sujeto, sino la práctica es lo que hace. Entonces sí, uno puede comenzar a diferenciar, y en este sentido además es fundamental, porque un concepto que no expone sus límites no es un concepto, no es un concepto del todo, digamos. El todo es igual a nada. Entonces, a partir de allí uno puede decir, bueno, uno hace cuentas matemáticas con el cuerpo. Sí, pero
cuentas matemáticas o las matemáticas en sí no están hechas en la sociedad o en la cultura para hacer con el cuerpo nada, o para hacer del cuerpo nada. En cambio, el deporte, los juegos, la gimnasia, incluso ese contenido tan controvertido que es la vida en la naturaleza, pero que en el nacimiento de la educación física tuvo un papel principal, primordial, porque era la posibilidad de pelea o el argumento básico para volver, por un lado, un movimiento natural en el que los fisiólogos que crearon la educación física creían fervientemente, y por otro lado, volver a la naturaleza en el sentido de una alternativa saludable, higiénica más que nada, a la urbanización creciente, porque uno de los problemas que trae la industrialización es grandes masas de campesinos que convergen en pequeños espacios ciudadanos, y además, como Foucault marca muy bien, ya no está el muro, aunque los muros pueden ser traspasados por los virus también, pero ya no está el muro del castillo feudal entre los pobres y los ricos. Pobres y ricos coinciden en la fábrica, por lo tanto, toda la capacidad de contagio, y hay que pensar que el siglo XIX es un siglo de enfermedades y de pestes, pero así arrasantes, se complica. Hay, por ejemplo, algunas referencias que, claro, hoy nos hacen reír, ¿no? Pero yo tampoco voy a recordar ahora exactamente la fuente, pero se puede buscar. Manuales, por ejemplo, que dicen qué hacer cuando uno encuentra a alguien cagando en la calle. Lo cual muestra dos cosas: que la gente cagaba en la calle y que eso era un problema, digamos, para la salubridad pública, ¿no? Bueno, y lo que es genial es la respuesta. Hay que hacer como que uno no lo ve. Es realmente cómico. Pero bueno, en su propia comicidad da una dimensión muy dramática del problema que existía, ¿no? Imagínense un montón de gente cagando en la calle. A eso agreguen, qué sé yo, los problemas de contaminación de aire, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es preciso para disciplinar y normalizar los cuerpos, pensar prácticas corporales. En sí, además, esas prácticas corporales, definidas así, como aquellas que toman por objeto al cuerpo, hasta donde he podido averiguar o estudiar, están en todas las culturas. Lo que es distinto probablemente sea el concepto de normalización o de normación, según cómo se apliquen. O sea, el concepto de normalización es un concepto puramente moderno. El concepto de normación es un concepto que se puede aplicar más, que es, bueno, toda sociedad necesita ciertas normas a seguir para poder vivir en sociedad. Esto como cosa fundamental. Y entonces, de repente, la práctica de la gimnasia en Grecia tenía todo un contenido de formación y de formación de cuerpos. Bueno, y por ende de sujetos, que ahora voy a tratar de tomar ese segundo aspecto de la pregunta, que es lo corporal, ¿no? Pero bueno, un poco a la primera parte de la pregunta yo respondo eso: no se puede poner al sujeto por delante, es preciso poner a las prácticas por delante. Son las prácticas las que hacen. Del mismo modo que el lenguaje nos habla, ¿sí? Y aunque eso nos parezca una paradoja, porque digamos, bueno, para que una práctica nos haga tenemos que hacerla, o para que el lenguaje nos hable tenemos que hablarlo, está bien, pero esas
esas paradojas las encontramos todo el tiempo en el terreno de lo humano, porque lo humano está constituido en el lenguaje. Yo me permití, porque lo encontré el otro día y me pareció, más allá de que es una comentarista muy seria, Gabriela Mascheroni, y en el resumen de un artículo, ¿no? Plantea una cosa en la cual la educación corporal se basa fundamentalmente, que es la existencia en el orden significante está ligada a un problema lógico. Nosotros entendemos que, si bien nosotros no vamos a tomar el problema de la psiquis o de la subjetividad, mejor dicho, sino en parte, el cuerpo forma parte de eso, ¿no? Y ella dice en un momento, dado que nuestro trabajo como analistas consiste en ubicar al sujeto del inconsciente y trabajar lógicamente su estructura para conmover la relación al significante que determina una posición y un amarre a un ser que produce sufrimiento, considero necesario adentrarnos en la epistemología en la que se inscribe Lacan. Si la existencia para él es posible gracias al significante, ya que no hay realidad prediscursiva, propongo investigar cómo se genera la misma. Esto no indica pensar en el origen del lenguaje que, para Lacan, ya está instalado en su lugar antes de revelarse, antes de toda revelación subjetiva. Bueno, si hacemos los pasajes necesarios y con los cuidados necesarios, porque obviamente estamos hablando de dos cosas diferentes, yo podría decir, si es el arraigo a un significante lo que produce una posición subjetiva, y esto es un trabajo para el analista que yo le voy a dejar con todo gusto al analista, pero no es un problema que nosotros no encontremos en nuestras clases, por ejemplo. El gordito amarrado al significante de gordito, el torpe amarrado al significante de torpe. Y lo que es interesante, por eso yo retomé esta cita y por ahí no muchas otras que se podrían haber retomado, es que Gabriela es muy clara cuando dice eso produce un amarre a un ser. O sea, no al ser que no existe, porque no hay... El ser, pero a priori. Sino a un ser torpe, a un ser gordo, a un ser, a un no puedo, a un... Y en eso, más allá de que nosotros no seamos un vínculo parental, primario, y quizás seamos hasta un vínculo un poco marginal, por lo que nuestra propia acción no va a garantizar que esa persona salga de esa posición. Sí, bueno, pero estamos obligados a ejercerla, estamos obligados a ejercer, a conmover esa relación a un significante que produce de repente sufrimiento, y que produce sufrimiento en el gordito y en el habilidoso. Claro. ¿Sí? Sí, la misma división hombre-mujer. Claro. Ya tiene esa... ¿no? Todo ese tipo... Entonces, ahí me parece que nosotros tenemos que plantear esta cuestión más en relación a la corporalidad, si se quiere, pero que, bueno, no excluye esa posición subjetiva, ¿no? Entonces, esto por un lado, digamos, ¿no? La segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con qué es lo corporal de las prácticas corporales, bueno, es precisamente esto. ¿Cómo nosotros imaginamos la relación del sujeto con el cuerpo? ¿No? Bueno, básicamente hay una que es la que imagina la ciencia por la vía de Descartes, digamos, ¿no? Pienso, luego existo, mi cuerpo es materia extensa, es un punto. Yo
hace bastante que insisto en no desechar rápidamente esa posición. Aunque alguna vez dije que Descartes era la mente más brillante del siglo XVII y que por lo tanto había que tomarlo un poco en cuenta, y entonces me respondieron que también estaba Spinoza, no lo voy a negar en absoluto. Pero sí es cierto que Descartes es uno de los fundadores de la ciencia moderna, y el sujeto de la ciencia es con el que además la educación corporal pretende trabajar para subvertirla, ¿no? Es decir, no ya sobre el sujeto, sino el cuerpo de la ciencia. ¿Qué ha hecho la educación corporal sino subvertir el cuerpo de la ciencia? ¿Cuál es el cuerpo de la ciencia sino el organismo? Sino el cuerpo de la fisiología, sino el cuerpo de la medicina. Y nosotros lo hemos hecho y no hacemos otra cosa que, bueno, y el cuerpo básicamente físico, natural, pero nosotros no hemos hecho otra cosa que desbiologizar, pero sobre todo desfisicalizar el cuerpo. Entonces, hay que plantearse la relación entre sujeto y cuerpo en un sentido que es diferente de este dualismo cartesiano, pero haciendo lugar a que hay una división. El sujeto está dividido, el cuerpo está dividido entre ese amarre a un significante que lo pone en un lugar y las posibilidades que efectivamente ese cuerpo tiene. Las posibilidades que ese cuerpo tiene son las posibilidades que se le pueden dar justamente conmoviendo esa relación al significante cuerpo que el sujeto tiene, ¿no? Entonces dice, bueno, vos recordarás la famosa respuesta de Sebastián López, que en algún momento nos conmovió, digamos, a ambos, que fue: yo no puedo aprender a jugar al hockey porque soy gordo. O sea, uno puede decir, bueno, yo no puedo jugar en este momento, no puedo jugar al hockey porque, bueno, tengo problemas para moverme, porque soy gordo, pero ahora, de ahí a hipotecarte un futuro, ¿no? Que es un poco lo que implica una posición. Entonces, en ese punto, el sujeto lacaniano, digamos, como lo que representa un significante para otro significante, y si nosotros tomamos por sujeto al cuerpo, en tanto que es de lo que hablamos en educación corporal, bueno, ahí está nuestra posibilidad como maestros, no ya como analistas, otra cuestión, pero sí como maestros, de conmover esa relación. Para lo cual yo tengo que ver que, por ejemplo, más allá de nuestros propios amarres a determinados significantes, hay gente baja que juega al básquetbol, hay gente muy gruesa que juega al básquetbol, gente muy estilizada que juega al básquetbol, o sea, hay de todo. Y que en realidad, entonces, ese cuerpo que aparece como, si uno dijera el cuerpo de las prácticas corporales, lo especificara en el cuerpo del básquetbol, el cuerpo del rugby, el cuerpo del fútbol, el cuerpo de lo que sea, no es justamente ese cuerpo orgánico, sino todas aquellas habilidades, destrezas, posiciones, posiciones subjetivas inclusive, que tienen que ver con cómo yo puedo moverme en esa práctica, con la antropometría que tenga y con el organismo que tenga, ¿no? Si Duncan decía, bueno, yo quizás tenga que hacer todo bien porque no soy fuerte, porque no soy rápido, porque no soy esto, bueno, justamente ese es el componente que nosotros pretendemos extraer de ahí. Claro, mucha gente puede no necesitar hacer todo bien porque es rápido o porque salta mucho. Porque, bueno, está bien, son formas todas absolutamente respetables de relacionarse con esa práctica, pero lo que importa entonces es la relación con esa práctica. Y ahí es donde vos tenés básicamente que esa práctica le funciona un poco como el otro significante a este.
a este cuerpo, cualquiera que sea él. Sí, ya hay muchas puntas ahí, inclusive respecto a la primera pregunta, pero no, la primera respuesta, digamos, en realidad. Porque de todas maneras no todas las prácticas corporales además plantean la misma vinculación significante con el cuerpo. En la danza o en la vida de la naturaleza, pensaba, no es igual que en el deporte, aunque haya desde la mirada de la educación física o de la mirada de la modernidad la intención de producir el mismo cuerpo biológico y orgánico, la lógica de cada práctica hace que también las relaciones del sujeto con su cuerpo en esa práctica sean diferentes, ¿no? Lo que decía recién Carolina, que para las bailarinas llegar temprano es como, forma parte de... O sea, que la bailarina... Llegar temprano, llegar a horario, llegar antes, es como parte de la formación, ¿no? O bueno, o pensaba, qué sé yo, el cuerpo del deporte y el cuerpo de la gimnasia, ¿no? La gimnasia ligada a la destreza y el deporte a la habilidad también plantean ahí algunas cuestiones, pero digo, para pensar. Sí, a mí se me ocurren dos o tres cosas. Bueno, una disciplina corporal es inherente a cada práctica, eso es así. Y las bailarinas llegan temprano y los deportistas profesionales también. Claro. Digo, cualquiera que se consustancia con una práctica determinada llega temprano. Pues bueno, las distintas relaciones con las prácticas. Eso es por un lado. Por otro lado, si un deportista tiene que estar dispuesto a cierto movimiento potente, porque ese es de algún modo el movimiento del deporte, un bailarín o una bailarina, voy a hablar más del bailarín, digamos, que no es que no requiera potencia, pero tiene que refinar su movimiento en un punto en que el deportista puede no hacerlo con el mismo cuidado, digamos, ¿no? Es decir, después, bueno, también cada práctica como tal va configurando cierto modelo de cuerpo, por decirlo de alguna manera. Uno no imagina a Shaquille O'Neal como bailarín, sin embargo no es imposible que sea bailarín. El problema está a qué está dispuesto Shaquille O'Neal con 150 kilos y 2 metros 14 para bailar. Del mismo modo que no sé, que podría uno pensar a Baryshnikov como rugby. Claro. Bueno, me parece que los trueques son perfectamente posibles. Luego, bueno, hay que ver que el otro, el gran otro, como cultura, va como armando las grillas necesarias. Inclusive en la vida de la naturaleza, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos campamentos hace mucho tiempo, que yo no los hago ya, sobre todo para mi espalda, en que, bueno, había chicos con mejores y peores disposiciones, pero que de algún modo nos obligaban a enseñar, ¿no? Para vivir en la incomodidad, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en relación con armarse un retrete, porque no existe, por ejemplo, porque no está. O para trabajar y jugar en lugares que no son para ellos los más familiares, por ejemplo. Y nosotros hemos tenido algunas experiencias en ese sentido, de organizaciones grupales en campamentos, por ejemplo, o sea, algunos grupos, que yo recuerdo ahora, por ejemplo, en un campamento, una especie de sistema de uso y afilado del hacha, ¿no? Donde entonces de 3 hachas, por ejemplo, 2 estaban siendo constantemente afiladas y una en uso, ¿no? Y todo eso implicaba todo una organización. Una organización
Entonces, bueno, en ese sentido nosotros tomamos ahí los dos aspectos de las prácticas que plantea Foucault, es decir, bueno, los aspectos tecnológicos, un poco hay que hacer lo que hay que hacer. Si estás en el medio del campo, hacer una carpa, porque, por lo menos un bivac o vasco, ¿no? te va a agarrar el rocío y lo vas a tener que hacer. Y después, bueno, ¿qué grado de libertad vos podés adquirir en relación con esa práctica, ¿no? Y eso tiene que ver con saberes, insisto, que nosotros no debemos esperar de la madre naturaleza porque no los va a dar. Y los tenemos que transmitir, ¿no? Tenemos que transmitir. Ahí hay un problema, en general, pero esto vale para todas las prácticas corporales. Lo que se cree es que el cuerpo está ligado a una especie de saber hacer, a una especie de saber técnico, ¿no? Entonces, uno puede pensar que lo que hay que enseñar ahí es armar una carta, en el sentido técnico de armar. Claro. Y no, lo que hay que enseñar es cómo trabajar, a pensar una relación distinta con un medio que es distinto, con una cosa que es distinta, y pensar eso desde el cuerpo, ¿no? Sí, de alguna manera esto que decía recién adelanta parte de la respuesta, creo, de la segunda pregunta, que era, bueno, asumiendo el concepto de prácticas corporales, ¿qué características tendrían las prácticas corporales y qué podemos especular respecto de ellas? Esa era la segunda pregunta, que creo que algo adelantaste con lo de los aspectos, tanto tecnológicos como... Bueno, sí, yo dije hoy que nosotros habíamos tomado el concepto Foucaultiano de prácticas, no porque sea Foucaultiano, porque en ciencia no se puede trabajar por criterio de autoridad, sino porque es aquel que nos parece que se ajusta exactamente o lo más exactamente posible a lo que nosotros pensamos. Y es este concepto de prácticas como previas a toda revelación subjetiva, ¿no? Inclusive yo charlaba en realidad con Luis Beares en el coloquio de Montevideo respecto de que el lenguaje es una práctica, y yo creo que sí, que el lenguaje es una práctica, pero bueno, si lo dejamos ahí, el problema es que todo es lenguaje, ¿no? O sea, entonces yo tengo una definición un poco distinta, que es el lenguaje es lo que habilita prácticas. ¿Por qué los animales no tienen prácticas? ¿Por qué no tienen lenguaje? Hay un pasaje de Coiré en Los filósofos y la máquina que para mí es esclarecedor. Lo toca muy de costado el problema, pero bueno, hay que ver también cómo lee uno las cosas, ¿no? Donde él dice, hay como dos posiciones. El hombre hecho a partir, digamos, de su posibilidad de trabajar, Engels, el papel de la mano en la transformación del mono en hombre, o el hombre hecho a partir de la adquisición del lenguaje. Él dice que es que a él le parece una dicotomía un poco innecesaria, porque desde que el hombre habló fue capaz de fabricar herramientas. Todos conocemos el famoso experimento de Kohler. Yo nunca me acuerdo si es un gorila o un chimpancé, son distintos, pero tampoco yo sé las diferencias, ni me interesa. A mí me interesa el humano. Entonces, que frente a un cacho de bananas que está a una altura que él no puede alcanzar y un palo en el suelo, toma el palo y... ¿sí? Pero no es capaz de fabricar el palo. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, se tiene cuerpo porque se tiene lenguaje, se fabrican herramientas porque se tiene lenguaje. Entonces, el lenguaje es lo que habilita que haya prácticas. Y las prácticas, sí, nos hacen prácticas. Por un lado uno podría decir así, lingüísticas, y por otro, corporales, ¿no? Claro. Con todos los grises que hay entre unas cosas y otras, ¿no? Porque
hasta acá hemos hablado de prácticas no corporales, no del todo intervenidas por el lenguaje, ¿no? Pero ¿qué pasa con el teatro, por ejemplo, ¿no? Donde aparece ahí una cosa que tiene que ver. Pero eso creo que hay una pregunta respecto al teatro, o sea que eso lo dejamos para después. Recordame lo último que me habías preguntado. No, estábamos con las características, pero el dato de color que yo sí tengo de la teoría de Lindsay es que no sé si era un mono, un chimpancé o un gorila, pero se llamaba Sultán. Sí. Y se llamaba Sultán el perro de papá. El nombre Sultán, en la psicología experimental, tiene... Bueno, no, la pregunta era qué características tendría y qué podemos observar sobre ello. Yo decía, Foucault define y es interesante para esto mismo que estaba diciendo recién, Foucault define las prácticas como formas de hacer, pensar, decir. Que sí que no son solo formas de hacer y por lo tanto formas que implican un movimiento en el sentido, ¿no? Y eso vuelve un poco sobre lo corporal de las prácticas corporales, porque un base, un enganche, un jugador cualquiera de fútbol que anticipa una acción, ¿no? Ya está en una práctica, ¿no? Y solo puede anticipar la acción que tenga que ver con la práctica que está realizando. Si anticipa una acción de otra práctica, te va a ir mal. Sácalo. Claro, así de sencillo, ¿no? Bueno, y por otro lado, todas las prácticas, bueno, yo me enteré por ustedes de este reglamento famoso de Luis XIV, todas las prácticas están intervenidas por el lenguaje, porque los reglamentos, o sea, de la danza, como de los deportes, como de los juegos, como las reglas de la gimnasia que pueden provenir de la fisiología, del arte, o sencillamente de prácticas expresivas como podía ser la gimnasia expresiva alemana, con sus famosas 5 cualidades del movimiento, ¿no? Todas están intervenidas por el lenguaje. Es claro que no hay, y esto es lo importante para nosotros y lo que funda el cuerpo de la educación corporal. El cuerpo de la educación corporal no es significante. Esas son cosas que suelen decir algunos sociólogos trasnochados, algunos antropólogos un poco más trasnochados que los sociólogos. El cuerpo de los seres humanos está atravesado por el significante, lo que significa mortificado. En esto Lacan es muy claro. ¿Y qué significa mortificado? Bueno, que podamos convivir. Porque si nosotros estuviéramos intervenidos por los instintos, bueno, sería una de todos contra todos, ¿no? O sea, un perro en celo no diferencia perra bonita de rodilla de ser humano. Bueno, nosotros sí. ¿Por qué? Porque estamos mortificados por el significante. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Lacan, que dice, lo que pone límite al goce no es la ley, es el placer. Lo cual se puede relacionar. O sea, uno puede tener un pico altísimo de goce en un acto sexual si va a tener un orgasmo. Si vas a seguir para arriba, ¿no? Bueno, y muchos mueren, ¿no? Sí. Por asfixia, por prácticas distintas. Bueno. Ahora, eso no hace falta relacionarlo solo con la relación sexual o con el acto sexual. Digo, hay gente que se mata subiendo montañas, hay gente que se mata haciendo parkour, hay gente que se mata tirándose a 80 kilómetros por hora en una patineta, bueno, etcétera, 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 en los X Games. Entonces, yo diría que cuanto menos lenguaje interviene en la práctica, menos corporal esa práctica, ¿no? Porque las prácticas corporales son prácticas humanas. Los animales son el cuerpo, los seres humanos no, los seres humanos tenemos cuerpo. Me volví a perder en relación... ¿Características? Con las características, Sí. Entonces vuelvo con las características. Bueno, ahí hay que decir, nosotros tomamos estas prácticas como las plantea Foucault porque nos parece científicamente correctas, digamos, ¿no? O sea, y nos permiten trabajar, nos parecen operativas.
Entonces, una primera cuestión que Foucault tiene muy claro es que él estudia Occidente, y nosotros también. Yo no sé cómo son, si bien dije hace un rato que las prácticas corporales, esto es casi una deducción, necesariamente están en todas las culturas, a mí no me interesan mucho las que pertenezcan a culturas que no sean de la cultura occidental. Porque mi trabajo como educador y como enseñante se realiza en esta cultura, en Occidente y todo. Entonces, lo primero es esto. Bueno, nosotros en todo caso planteamos cierta universalidad de las prácticas, pero las estudiamos en Occidente. Y vemos en las prácticas estos dos aspectos que planteé, un aspecto tecnológico que es muy sencillo, es para hacer una práctica determinada hay que hacer lo que esa práctica dice que hay que hacer. O sea, yo no puedo jugar al básquetbol con el pie, no puedo jugar al fútbol con la mano, no puedo jugar al rugby picando la pelota. Además es muy difícil picar una pelota de rugby. Pero, bueno, y no puedo decir, hola, ¿qué tal? Voy a danzar y me pongo a hacer juegos malabares. No, porque justamente la cultura entiende claramente lo que es cada una y define claramente lo que es cada una de esas prácticas. Entonces, Foucault plantea tres grandes características. Bueno, estos son los aspectos estratégicos, tecnológicos. Y luego él habla de aspectos estratégicos que a mí me parece sumamente interesante porque los aspectos estratégicos Foucault los define como los grados de libertad que los sujetos logran en relación o con los que se mueven en esa práctica determinada. Con lo cual, para mí, se ligan estrictamente un saber. Y yo puedo salir de ahí, puedo salir de la encerrona constante que es, por ejemplo, el deporte para el rendimiento. Sin, por eso, excluirme de formar muy, muy buenos deportistas que inclusive rindan muchísimo, un Ginóbili, un Jordan. ¿Por qué? Porque si paso estos aspectos estratégicos justamente por el dominio de todos los aspectos del juego, ¿quién va a tener más libertad que Jordan, o que Ginóbili, o que Maradona, o que Messi? ¿No? Ahora bien, yo no tengo por qué formar a nadie para rendir en nada. Es un problema del sujeto. Porque, como bien dice Ginóbili muchísimas veces, lo ha dicho muchísimas veces, que él haya llegado donde llegó es el producto de mil azares, no solo de que supiera o no. Ahora, lo que sí nosotros podemos hacer es esto, no plantearle a la gente cómo rendir mejor en básquetbol, en fútbol, en esto, o en danza, o en aquello, pero sí cómo adquirir grados de libertad cada vez mayores, que le permitan hacer cada vez mejores cosas, e inclusive, como dice Foucault, empujar los límites y cambiar esas prácticas. Esto que están intentando ustedes, y Carolina Escudero también, y bueno, mucha gente dentro del CISES, de trabajar la danza como práctica corporal, digamos, eso es empujar un límite, eso es intentar cambiar también una práctica que, bueno, por cuestiones, sean las que sean, milenarias, porque en el caso de que Platón haya dejado las danzas del lado de la educación música, o sea, del lado de la educación, si ustedes quieren, intelectual para los griegos, ¿no? Musiqué, está en las leyes, es del siglo IV a.C. Bueno, retomado por otro lado por el reglamento de Luis XIV, etcétera, etcétera. Bueno, hay que remover todo eso y hay que hacer un trabajo muy serio para poder cambiar esto. Pero esto en función de qué? En función
de los grados de libertad que seamos capaces de transmitirle a la gente respecto de cómo pensar, hacer, decir la danza, el básquetbol, el rugby o lo que fuera, ¿no? Sí, en el deporte es llamativo como la lógica del rendimiento guiado al entrenamiento a lugares no solo contra la salud, sino de exigencia contra el cuerpo, ¿no? La gimnasia artística femenina, sin ir más lejos. Sí, sí. Bueno, pero eso por un lado, ¿no? En sus aspectos más negativos. Pero fíjate, por ejemplo, cómo la danza ha pasado del clásico al contemporáneo, sí. Cómo el rugby ha pasado de ser un deporte muy poco vistoso realmente a ser uno de los más vistosos. Cómo se ha trabajado, cómo el básquetbol ha cambiado. Bueno, todas esas prácticas han cambiado y han cambiado en función de estas mayores libertades que se van, que se van logrando y que no son siempre o nunca físicas, ¿no? Son corporales, pero corporales en este sentido. Mirá, había un jugador que decía, un jugador de básquet, no recuerdo quién era, me sale Havlicek, pero Havlicek es muy nuevo para que sea él. Tiene que haber sido un tipo que haya participado de cierta volcada. Pero uno dice, bueno, todos podíamos volcarlas, pero no se podía, no estaba bien hacerlo. Bueno, algo así como las trabas que puede haber encontrado Isadora Duncan para cambiar la danza en su momento. Algo así como el hecho de que el 10 era el que jugaba cuando tenía la pelota, pero no, bueno, y eso ha cambiado, ¿no? Todo esto ha sido obra de no solo de jugadores que hacían, sino de gente que pensaba eso mismo, técnicos, boards que elaboraron nuevas reglas, que pensaron. Entonces, ese concepto de práctica nos interesa a nosotros, ¿no? De hacer pensar, sí. Foucault entonces plantea también tres características, yo les decía, que son homogeneidad, y ahí es muy interesante este concepto, porque Foucault lo define como un concepto que sirve tanto para la investigación, y yo agrego, no sé si esto lo dice él, estoy casi seguro que no, yo agrego, y también para la intervención. Voy a tratar de explicar qué es esto. Cuando él dice para la investigación, dice, nos interesa lo que los hombres hacen y el modo en que lo hacen. No lo que piensan de sí mismos, ni aquello que los condiciona sin ellos saberlo. Esto es, nosotros lo hemos trabajado investigación tras investigación y es exactamente esto. Bueno, pero ¿qué es lo que haces? ¿Y de qué modo lo haces? Y si vos lo aplicas tanto en un sentido constrictivo, por ejemplo, mirá, no me digas que estás haciendo esto porque estás haciendo esto. Entonces ponete a pensar claramente en un sentido constrictivo, como en un sentido expansivo. Mira, no tenés por qué hacerlo solo de esta manera, más allá de que la mayoría lo haga de esta manera, ¿no? Si vos no sos un jugador lo suficientemente rápido, o quizás lo suficientemente habilidoso, pongamos comillas acá, porque tenés un cuerpo más bien ancho que alto, bueno, vos podés usar ese cuerpo para interponerlo entre tu marcador y la pelota y ser igualmente eficaz en relación con esto. Y conseguir grados de libertad desde ese lugar. ¿Por qué? Porque no te voy a poder hacer más alto. ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Bueno, entonces tanto en el sentido constrictivo como en el sentido expansivo, esta idea de lo que hacen y el modo en que lo hacen, y no lo que piensan de sí, que son en general cuáles. Y bueno, todas las excusas y las explicaciones que los jugadores dan, porque viste, porque los jueces, porque acá, porque allá, bueno, sabés, lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? Sí, está bien, no te cobró el penal, ¿y vas a seguir tirado ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se termine el partido?
Pues la pelota la tienen ellos y nosotros somos uno menos, porque vos estás tirado menos. Bueno, pilas de cosas que se podrían decir en relación con esto. Entonces, tanto para la investigación como para la intervención. Uno puede intervenir sobre los jugadores y decir, bueno, está bien, bárbaro. ¿No? Recordarás en Ranelagh cuando, bueno, porque el pasto estaba alto, bueno, la próxima vez que el pasto esté alto, firmamos la planilla y nos retiramos porque, no, bueno, entonces ¿qué? Pensemos, digamos, hagamos, veamos, practiquemos. Se conmueve esa relación fija a un significante, ¿no? La idea de amigo y compañero, digamos, ¿no? Se pasa un significante que es fijo, porque mi amigo es Marcelo Giles, sí, pero mi mejor compañero, el que está mejor ubicado en este momento, es Agustín Lescano. Y acá el significante que vale es el de compañero, sí, para el otro. No el de amigo. Claro. Podría llegar a coincidir si Marcelo estuviera ubicado en el mejor lugar, pero si no es así, entonces hay que cambiar. El otro aspecto que Foucault plantea es la homogeneidad, y que es, bueno, justamente esto que ya dijimos, que las prácticas se hacen a sí mismas, digamos, son homogéneas, surgen de sí mismas. Y yo agrego en este artículo que presenté en Montevideo, que también puede decir, bueno, tienen una misma génesis, y la génesis de la cultura, lo cual permite distinguir sin equívocos que práctica corporal no es actividad física, ¿no? El último es la recurrencia, y también algo dije de eso. A nosotros nos parece importante porque son aquellas prácticas que recurrentemente aparecen en nuestra cultura, en Occidente, ¿sí? Y que van conformando una forma de educar el cuerpo. O sea, la gimnasia milenaria, el deporte, el juego. ¿Dónde están los orígenes del juego? En el árbol de los tiempos, ¿no? Vayan a saber, digamos. Seguramente en el lenguaje. Claro. Sí, y en lo sagrado, ¿no? Sí. Inicialmente, pero bueno, quiero decir, esto es lo que entonces, cuando la gente empieza a ver todas estas cosas de prácticas alternativas y deportes alternativos y juegos alternativos, está muy bien, bienvenidos. Son prácticas corporales, pareciera que lo son, pero ¿cuál es la obligación que nosotros nos damos inicialmente? Tanto con esas como con las recurrentes, ¿no? Analizarlas. La tarea de la educación corporal no empieza con el enseñar, empieza con el analizar lo que se va a enseñar. Y una vez que se analiza lo que se va a enseñar, probablemente después haya todavía que hacer algún análisis relativo de su posibilidad de educar. Pero hoy estamos esto lo charlaba anoche precisamente con Mariano, hoy estamos en una etapa de la sociedad en la que, justamente porque las prácticas corporales adquieren cierta independencia y aparecen en lugares que no son la escuela únicamente, bueno, uno podría decir, mirá, en un gimnasio no se educa, además van adultos, y uno toma ese concepto de Humboldt, de que después de los 18 años, o de Arendt, después de los 18 años de educación, que se educó, y que no se educó. Está bien, pero sí hay enseñanza. Sí hay enseñanza. Y eso va a estar siempre. Y en esa enseñanza yo puedo trabajar con cualquiera en un gimnasio, en alguien que va a un lugar a hacer danza sin ninguna perspectiva de ser bailarina a futuro, porque ya tiene 40, pero porque sí le gusta y porque sí quiere, y hay que enseñarle, me parece, que uno disfruta mucho mejor aquello que hace bien, con todos los
acotamientos que quieran ponerle al bien, pero bien lo mejor que puedo. Muchas veces en los entrenamientos, los chicos de básquetbol, cuando llega el momento del partido, que hacen picón, y entonces todo el entrenamiento se perdió antes porque piconean. Y ahí me parece que hay una no comprensión de que el básquetbol más disfrutable es aquel que se juega bien, como el fútbol más disfrutable, como la danza más disfrutable, como la, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de hacer las cosas bien es importante. Y bueno, lo último, de por qué las prácticas Foucaultianas, son estos 3 dominios que plantea, ¿no? Y que nosotros vemos efectivamente en todas las prácticas, los vemos aparecer. Las relaciones con los otros, o sea, las relaciones de poder, las relaciones con la verdad, esa división entre saber y verdad, o sea, las relaciones que se establecen con aquello que se quiere aprender o aquello que se quiere saber, o aquello que... Bueno, y las relaciones con uno mismo, ¿no? Consigo mismo. Son sumamente importantes a veces, y sobre todo en las prácticas corporales, porque ahí hay un grado de exposición importante, ¿no es cierto? Es decir, salir a un escenario, salir a una cancha. Y bueno, y los deportistas, por ejemplo, y los bailarines consagrados, digamos, ¿no? Los actores, hablan mucho de esa cosa de, bueno, no de gusto pánico escénico, viene a ser un sintagma de un peso conceptual importante, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar eso, ¿no? ¿Cuánta gente puede, pero amarrado a un significante que lo amarra a un ser, no puede finalmente, ¿no? Bueno, y ahí, en todas estas cosas, el profesor, el maestro de educación corporal, tiene que aparecer como un prestador de deseo. Tenemos que aparecer como eso, ¿no? Prestador de deseo y como, digamos, habilitadores del tesoro del significante. Tenemos que llenar, ampliar, ¿no? El campo de significación de los pibes. Yo lo pongo en relación al deporte porque es lo que me sale más rápido, lo manejo. Cuando discutíamos hace mucho tiempo qué fundamento enseñar primero, decíamos el lanzamiento, porque los chicos quieren hacer goles. Claro, si es lo único que les festejamos. ¿Cómo no van a querer hacer goles? Festejarle un rebote, festejarle una buena defensa, festejarle una ayuda, y entonces, ¿no? Y entonces eso amplía libertades y amplía todo el campo significante, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es preciso que estemos dispuestos a hacerlos y a formarnos para eso, ¿no? Alguien le debe haber festejado a Roberto otras cosas, ¿no? Y sí, claro. Para que sea el mejor jugador de la historia. Claro. La tercera, que es una pregunta que surgió un poco por una discusión de la otra noche, pero que me pareció que estaba bueno para ahora. ¿Qué lugar tendría el concepto de praxis en la teoría de las prácticas corporales? Bueno, vos sabés que con ese concepto, en el grupo de investigación que nosotros llamamos metodológico porque, bueno, proviene del viejo CIMEX, ¿no? Del primero. En el CIMEX. Y porque en un momento nos dedicamos un poco a eso, a la metodología. Después nos dimos cuenta que la cuestión estaba más en la teoría, pero bueno, en un momento abandonamos el concepto de praxis en favor de este concepto de práctica de Foucault, porque nos parecía, bueno, mucho más potente el concepto de práctica que el concepto de praxis. Praxis como una especie de relación teoría-práctica, en el sentido marxiano, si vos querés, del término. Coiré otra vez en ese artículo de los filósofos de la máquina, yo se los recomiendo porque es realmente interesante,
Lo tengo a Enzo leyendo. Lo tengo en casa de Enzo leyendo. Está bien. Él dice, bueno, el pensamiento técnico, también hicimos referencia a esto hace poco, pensamiento técnico se pierde en el árbol de los tiempos también, ¿no? O sea, es cuando él dice, desde que hay lenguaje, el hombre construyó sus herramientas. O sea, no solo si está el palo lo agarra, sino que si no está, va y lo construye. Cosa que no puede hacer Sultán. Claro. Por lo tanto, es preteórico. El concepto técnico es preteórico. Resuelve el problema. Por eso mismo, además, para los griegos, fundamentalmente para Platón y para Aristóteles, el concepto de techne es un concepto ligado a la monotonía, ligado a la repetición, porque trabaja, dicen ellos, Platón infinidad de veces, con saberes o conceptos que no elaboran y que por lo tanto no pueden cambiar, criticar y mucho menos cambiar. De ahí que los griegos del siglo V, IV, el movimiento socrático platónico, digamos, el movimiento de los sofistas y los filósofos, se ven obligados a elaborar una episteme, que es un conocimiento, se puede traducir de muchas maneras, pero a mí me parece que la más precisa es conocimiento teórico, inclusive teorético, ¿no? O sea, exclusivamente teórico. Entonces, episteme, por oposición a techne y a doxa, que es la opinión. Ahora, dice Coiré que en el movimiento del pasaje de la episteme antigua a la ciencia moderna, por la vía de Galileo y Descartes, etcétera, eso se llamó la revolución científica del siglo XVII, lo que aparece es una inversión y de un conocimiento fundado en la experiencia para elaborar cierta teoría, la teoría empieza a tener antecedencia respecto de la experiencia y tiene un articulito muy lindo también que se llama Acerca de una leyenda, que es el famoso experimento que nunca se realizó de Galileo tirando dos piedras de distinto tamaño y peso de la Torre de Pisa. Él dice, bueno, que no hay ningún dato en todas las bibliotecas europeas de que eso haya sido hecho, pero que le va a creer a la leyenda. Entonces se pregunta si en ese tiempo alguien iba a tirar dos piedras de distinto tamaño y peso para ver qué pasaba frente a todo el pueblo de Pisa, que era como frente al Papa, que lo confinó a morir en cautiverio, digamos, ¿no? Por decir que la tierra se movía. Bueno, entonces lo tenía resuelto. ¿Y cómo lo había resuelto? Matemáticamente. De algún modo, el ensayatore, Galileo dice, seguramente quizá otro lo haya dicho también, pero bueno, se registró, que la naturaleza es un libro escrito en caracteres matemáticos. Esa matematización implica una inversión en la teoría. Bueno, y hoy la ciencia moderna, propiamente dicha, relativista y cuántica fundamentalmente, trabaja en este sentido. Va de lo imposible a lo real. O sea, de lo teórico, ¿sí? A punto tal que para Lakatos, por ejemplo, el contenido empírico de una teoría es el contenido de las predicciones de una teoría, ¿no? Eso de la evidencia, hay evidencia de que eso en la ciencia no tiene ninguna, en la verdadera ciencia no tiene ninguna importancia, más que en todo caso poder repetir ciertas condiciones para poder saltar a... El saber de la ciencia es saber en falta, completamente, ¿no? Entonces, este tema de la teoría, ¿no? Puesta por delante, genera y requiere, o requiere y genera, si ustedes quieren, una tecnología. Y eso da lugar
propiamente una praxis, ¿no? Y ahí es donde yo diría que la educación corporal es una praxis, ¿no? Es una praxis, ¿por qué? Porque a partir de una teoría intenta establecer un diálogo experimental, ¿no? Para ese diálogo experimental es necesario elaborar tecnologías, que claro, en nuestro caso no serán el pulimento de los lentes del telescopio, porque no tiene ningún sentido, pero sí cómo elaboro clases, cómo elaboro formas de enseñanza, cómo los evalúo. Todo eso es tecnología. Sí, yo de cómo investigo. Y tecnología es un conocimiento post-teórico, Claro. no pre-teórico o ateórico como técnico. Ahí, aparte, hay una frase de Lacan que a mí me gusta mucho, que no voy a recordar ahora exactamente dónde está, pero se puede buscar, siempre se puede buscar. Dice: la teoría y la técnica del psicoanálisis, que son una y la misma cosa. Bueno, lo que nosotros perseguimos es la teoría y la técnica de la educación corporal, que son una y la misma cosa. Basta de la teoría es una cosa y la práctica es otra, porque si es así, una de las dos sobra. Entonces, y además, si el objeto, ¿sí?, que es un objeto teórico, porque es un objeto construido por la teoría, me genera la tecnología necesaria, también tiene que generarla para la investigación y la tiene que generar para la transmisión. Entonces no me hace falta ninguna didáctica, o al menos una mínima didáctica, para usar las palabras de Luis de Ares, y no toda la parafernalia didáctica, que en realidad no habla nunca del objeto, porque el objeto de la didáctica, si se lo define como la enseñanza, es decir, y no se dice la enseñanza de qué, carece de sentido. Entonces, ¿de qué habla? El sujeto. Nosotros no somos guardianes del sujeto, somos guardianes del contenido. El sujeto, para nosotros el sujeto es una suposición, una relación o una relación de suposición. Y eso es todo. No sé si me quedé con algo. No, perfecto. Para mí está claro, inclusive más claro que la discusión de aquella noche. La corte es un poco larga. Nosotros partimos de considerar como prácticas corporales el juego, la gimnasia, la danza, el deporte, la vida naturaleza y quizás el teatro. Lo de quizás tiene que ver con falta de investigación. Un problema que nos surge son las relaciones que pueden encontrarse entre el juego, el teatro y la danza, pensando que todas comparten la ficción como característica, que también es una hipótesis, ¿no?, de trabajo. Y yo podría agregar el deporte también, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo de análisis más serio. Por ejemplo, nosotros planteamos que el análisis que planteamos, valga la redundancia, de las prácticas corporales tiene dos sentidos, uno diacrónico y uno sincrónico, ¿no? O sea, ese diacrónico que se va a ver dónde surge esto, dónde nace, con qué características, de qué manera, etc. En un intento de desbrozar aquello que es como práctica no primigenia, ni mucho menos prístina, pero sí en cuanto a cómo fue pensado, por ejemplo, ¿no? El deporte fue pensado como un entretenimiento rico, no como un deporte de rendimiento. Eso después viene por agregado de una sociedad capitalista que requiere ese rendimiento. Entonces, tener claro eso y tener claro que luego uno tiene que enseñarlo en esa sociedad capitalista que prioriza el rendimiento, es nosotros fundamental como saber. Ahora, el deporte es escena, ya está montado una escena. Todo el mundo sabe que es una batalla ficticia donde no van a haber heridos, ¿no? En eso comparte
la misma ficción, si vos querés, que un juego, o no la misma, pero de un mismo género, una misma índole, ¿no? Bueno, y cuando uno hace esta genealogía, digamos, de las prácticas corporales, una cosa interesante que se encuentra es que nosotros trabajamos siempre con prácticas que se hacen cuando uno no tiene nada que hacer. Y ahí podría incluir a la gimnasia también, ¿no? Porque nosotros no nos ocupamos nunca, y está bien que así sea, digo yo, del movimiento del trabajo, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente sí, la educación física introduce todo un laburo en relación con la labor. Si me pongo ahora en la clasificación arendtiana, ¿no es cierto?, de las esferas, lamentablemente, bueno, pero nosotros hemos cambiado eso, y retomando un poco a Arendt, como siempre, y esto lo voy a aclarar una buena vez para siempre, por todas, no, porque, claro, los puristas dicen, pero Arendt no decía eso. No, y tampoco hablo nunca de la educación física. O sea que yo tomo a Arendt, como tomo a Lacan, como tomo a Foucault como herramientas, y con toda la libertad que yo tengo para pensar mis prácticas, ¿no? Entonces, el concepto de acción, definido claramente por Arendt, además de muchas otras características, como la única esfera en la que los seres humanos no intercambiamos bienes materiales, cuadra perfectamente con las prácticas corporales que nosotros hemos usado y que son recurrentes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ese punto, yo digo, en algún lugar nos hace repensar, o nos va a tener que hacer repensar, el lugar del juego, al que nosotros ya le dimos un carácter absolutamente diferente porque lo pusimos como contenido y no como medio didáctico. Ahora, ¿qué es lo que se enseña cuando se enseña juego, cuando se enseña a jugar? ¿No? Es una pregunta porque, por un lado, uno tiene que enseñar el juego. Porque si no dominas el juego, las reglas, las formas, las técnicas, las estrategias, no puedes jugar. Pero a la vez, ¿qué es jugar ahí? Y eso puede ser, dadas las características del juego, jugar con el teatro, jugar con la danza, o jugar a actuar, jugar a danzar, jugar a deportear, no sé, puede haber, esto es algo que estamos pensando ahora, ¿no? Y podría tratar de hacer algunas precisiones más, pero no vamos a tener el tiempo suficiente. El problema es que el juego, inclusive como forma de vida, a mí me está, ya hace un tiempo, pero como de costumbre lo urgente se antepone a lo importante, pero bueno, tengo ahí, voy juntando material, ¿no?, sobre el dandismo, digamos, ¿no?, como un estilo, ¿cierto? Todo este estilo que implica un compromiso desapegado o un desapego comprometido, que es muy típico del dandismo y es muy típico del juego, ¿no? Entonces, bueno, quizás, y como hemos empezado a considerar la gimnasia últimamente, ¿no?, mucho menos ligado a lo orgánico y más ligado a lo corporal, más ligado a la destreza y a la agilidad, si se quiere. Bueno, todo esto implica una posibilidad de juego que no está en la gimnasia ligada al orgánico o ligada a la salud, ¿no? Entonces, si yo desvinculo a la gimnasia de un fin como la salud o el rendimiento o esto o aquello, y empiezo a trabajar, se me convierte en algo más lúdico. Y lo mismo me pasa con la danza, y lo mismo me puede pasar con el deporte, y lo mismo me puede pasar... Porque bueno, ahí también creo que la educación corporal hace
como una contribución un poco de costado. Bueno, ustedes se están haciendo cargo en el caso de la danza, que es la danza del tipo que no va a ser Nijinsky. Digamos, y que no tiene importancia, tiene importancia que baile, que disfrute, que tenga amplios grados de libertad, y que, ¿no? Trabajo muchísimo. Yo recuerdo una especie de danza teatro que fui a ver hace bastante tiempo en Buenos Aires. Había una compañía francesa. Había, por eso te digo, ¿no? Uno no imagina a Shaquille O'Neal, una africana, claramente era argelina, la actriz, por lo que decía también el folleto, francamente gorda, pero francamente gorda, una especie de inmensa pelota, ¿no? Bueno, yo les puedo decir que cuando empezaba a moverse, quizás porque en toda acción se pierde una dimensión, parecía una sílfide, ¿no? Era una cosa de un juego, porque yo no lo podría llamar de otra manera, ¿no? Todos aparte jugaban mucho en esa apuesta, era muy interesante, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Digamos, en el teatro ya está la ficción puesta, ¿no? O sea, yo no soy yo soy el personaje que estoy representando, ¿no? Lo mismo pasa con la danza, ¿está claro? Yo soy... Si yo pongo barrera, pero está bailando el chile. Pero ponele que no poner barrera, sino lo que sea que represente el cine negro. Claro. Yo soy el cine negro, no soy yo. Y eso pasa del mismo modo que, por ejemplo, bueno, una frase de Jordan: yo la vuelco porque me gusta y porque sé que a mi público le gusta. Hay otros juegos también puestos, ¿no? Pero bueno, todo el tema del juego es un tema sobre el que vamos a tener que trabajar y batallar mucho, porque justamente lo que ha hecho la psicología y la didáctica con el juego es empobrecerlo de todo empobrecimiento, ¿no? Inclusive tergiversarlo, mezclar goce con placer. No han leído bien ni siquiera el Fordá, que son 4 páginas. Esto puede parecer pedante que lo diga yo, pero la verdad que no es un juego bien leído. Ni siquiera se tiene en cuenta que está puesto en un capítulo sobre la neurosis obsesiva, lo cual ya debería decir algo, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos enamorado del juego, pero ¿de qué juego nos hemos enamorado? Me parece que hay un juego mucho más qué sé yo, me sale la palabra, mucho más diverso, que tiene cosas maravillosas y tiene cosas terribles, y que es preciso empezar a trabajar sobre eso y ver aparte lo que implica como una esfera de la vida, ¿no? Una esfera de la vida que está justamente como la posibilidad de centrarse en una realidad cualquiera sea, para crear otra realidad que uno sabe que es otra, pero que no es menos real, no es menos realidad en ese momento, pero que se desarma. Y bueno, yo digo, ¿y la realidad que no se desarma? Hay que ser muy peronista para creer que la única verdad es la realidad. Una frase sin sentido. Es una frase sin sentido. De sentido común. Bueno, la quinta dice: la danza no estaba muy presente en la educación física. Nosotros creemos que la preocupación por el organismo de la educación física no da lugar a la belleza. ¿Podría ser uno de los obstáculos para incorporarla a la educación física, o mejor dicho, a la educación corporal? ¿O pueden pensarse otros motivos? Sí, a mí me parece sumamente interesante esa pregunta, y creo que por lo menos es un aspecto a investigar. No sé si es el único, pero
viste que está eso que a Walter Brass le gusta repetir, que dice: en el deporte la reina es la victoria, no la belleza. Y algo de eso hay. Yo creo que ahí hay un aspecto profundamente machista. Machista en el peor de los sentidos, que es, bueno, la potencia, ¿no? La potencia. No un machismo que esté fundado, se intenta de todos modos fundarlo en lo natural, ¿no? Pero aún si no está fundado en lo natural, Occidente es una cultura machista, los griegos eran machistas, y hay una cosa que uno tiene que pensar, si es que le va a dar, si en lugar de hacer todos los embrollos que hacemos en relación al género con el lenguaje, que lo desguazamos, bueno, lo pensáramos, por ejemplo, bueno, dejemos de lado que la mujer nació de la costilla de Adán y de toda esa cosa, pero hay una cosa más clara. Hay un mandamiento, no me acuerdo si es el cuarto o el quinto, porque además, que dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Pero no hay ningún mandamiento que dice: no desearás el hombre de tu prójima, por ejemplo. Está clarísimo. Cuando Lacan habla de la estructura y habla de la histeria y de la obsesión, lo que está diciendo es eso. No está diciendo que las mujeres por naturaleza son histéricas y por ende locas y por ende esto y por ende aquello. Es que es un lugar que le está dando la estructura. Sí, ya se sabe que para Lacan, estructurado como un lenguaje y estructura es la misma cosa, digamos. Entonces, ya está puesto ahí en ese lugar. Batallar con ese lugar es el punto, ¿no? Sí, claro. Ahora, eso por un lado. Por otro, digamos, hay una cuestión histórica, digamos, que sí puede tener mucho que ver, porque, bueno, claramente, por ejemplo, Platón, ¿no? En las leyes es claro. Él divide las danzas en dos: las pírricas y las embelías. Las pírricas las deja del lado de la gimnástica o de la gimnastiqué. Y las embelías, las danzas dulces, como le llaman él, del lado de la educación intelectual, o la musiqué. Y esto me parece que tiene que ver claramente con una valoración estética por un lado, y porque todos sabemos que Platón piensa a la gimnástica en relación con la salud, pero también en relación con los guardianes de la ciudad, o sea, con la guerra, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una definición que seguramente está pesando. Y por otro lado, me parece que hay que están estas cuestiones de un profundo machismo que está tanto, que están en las dos raíces de la cultura occidental, la griega y la judeocristiana, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay un trabajo para hacer fuerte, porque es mentira que un bailarín, las bailarinas por ahí tienen otro papel también por esta misma cosa puesta en la estructura, porque un bailarín no es potente. Inclusive una bailarina, como sea, ¿no? Claramente, haré saltar a Julio Boca y decir: mirá, ahí se puede medir con la plataforma de Bosco, por ejemplo, y te va a dar un nivel alto, ¿no? Te va a dar alto. Además dio 3 vueltas. Claro, te va a dar alto. Entonces, digo, esto por un lado. Lo que pasa es que el movimiento mismo tiene otra característica, otra consistencia, es de un modo distinto. El punto que a mí me parece interesante de la pregunta es también invertirlo. ¿Por qué el deporte no puede ser un reino de belleza, digamos? Claro.
De hecho, nos maravilla el deporte bien jugado, ¿no? De hecho, nos maravilla el gol a los ingleses, el segundo, no el de la mano de Dios, sino el segundo. De hecho, nos maravilla cuando alguien con una precisión, ¿no? La misma destreza, ¿no? Claro. La destreza tiene con las cualidades del movimiento, digamos, Es decir, plantea una cosa de la belleza. Claro, no habría por qué pensar que no hay belleza en Jordan y si en Nijinsky o viceversa, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que en educación corporal nosotros no trabajamos, yo lo he dicho en otras oportunidades, nosotros no trabajamos especialmente cuestiones de género porque, bueno, primero porque es un engorro importante lo que se ha hecho con eso, pero por otro lado porque el problema es la relación al cuerpo, la relación con el cuerpo. Y en eso no hay distinción de mujer-varón para nosotros. Es una relación de un sujeto con el cuerpo. La última peor cosa que yo leí en ciencias sociales es cuando hablan de sujetas. Sí, eso lo he leído. Eso es como terrible. Terrible, el sujeto no solo no tiene género, no tiene sexo. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, en lugar de todo del todes, bueno, todas esas cosas raras, ¿por qué no pensamos que llenamos todo el tiempo sexo femenino masculino? ¿No? El sexo no tiene nada que ver con lo femenino o lo masculino, eso tiene que ver con el género. Y el género es de la gramática. El heladero no tiene pito ni vagina, y es la heladera, y el auto tampoco tiene pito ni vagina, y es el auto. Entonces, la gramática es otra cosa. El problema es que justamente la modernidad, cuando inventa la sexualidad, la hace bipolar. Entonces, Sí, porque inventa la normalidad. Ahora, yo diría, bueno, si a mí me preguntan sexo, yo podría poner macho, hembra. ¿Por qué femenino, masculino? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es claramente un mecanismo de control porque casi todas las operaciones están vinculadas a de qué sexo sos, ¿no? Claro. Desde la declaración jurada hasta la compra por internet. Mira, hay un libro de Arnold Davidson muy interesante, que es El nacimiento de la sexualidad, y que muestra que los dos sexos son una creación de la modernidad. Esto no significa que no hubo varones y mujeres. En griego se decía antropos y ginaikas, o no me acuerdo ahora exactamente la palabra para muchacho. Ginaikas es muchacha. Pero digo, estaba esa distinción y no estaba la distinción sexual. El problema de los griegos no era si la homosexualidad o la heterosexualidad, era si el mucho o poco, por ejemplo. Entonces, lo que hay que deconstruir no es el lenguaje, lo que hay que deconstruir es el pensamiento de la modernidad. ¿Y qué uso hizo de la modernidad el lenguaje? Entonces, oponer imaginariamente una E a una A o una O me parece muy pobre. Honestamente me parece muy pobre. Me parece que hay que pensar otras cosas. Y esto es lo que le responde, por ejemplo, Foucault a Guy Pierre, homosexual, y lo responde desde su homosexualidad. Él dice, no basta con conseguir leyes que nos otorguen ciertas libertades. Es preciso seguir batallando por una sociedad donde otras relaciones, ni siquiera dice sexuales, otras relaciones sean posibles. Sí. El otro día, en el encuentro de Leses, este chico Germán de Bellas Artes planteó también la cuestión de la monogamia o la poligamia. ¿Qué tiene que ver eso con el género, por ejemplo?
Sin embargo, en nuestra cultura está prohibida la poligamia, ¿no? Eso por un lado. En otras culturas está permitida, pero solo los varones. Claro. No, solo los varones. Entonces, pensar otras relaciones posibles, bueno, se puede pensar en un harem y puede ser que una mujer tenga muchos varones. O ahora, bueno, se está discutiendo la cuestión del sexo grupal, ¿no?